Universidad Austral de Chile, aprobado con distinción máxima con una beca de especialización en obstetricia y ginecología en la Universidad Austral, aprobada con distinción ayudantil en cátedras de embriología, fisiopatología, cirugía infantil y gineco-obstetricia. Tiene múltiples publicaciones, al menos 20, durante el periodo de estudiante y becario, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Queda con ustedes el doctor Raúl Ríos, él nos acompaña de Chile. ¿Quién nos propone el futuro? Podemos ir de un solo. ¿Ah? Lo podemos ir de un solo con su USB hacia atrás. Solo me dice cuándo va a pasar el video. Yo se lo vengo a buscar. Ah, lo que pasa es que la página hay que cargar porque la quiero ver de la misma página. YouTube. No, de internet de nuestra página, Regencel. Hay que abrir el Explorer. Ahorita, solo que cargue. Es medio lento este computador Algo lento. y no se ve que tenga mucha información. Dice puntero. ¿De quién? Sí. ¿Se oía así o ¿Ah? va a buscar el...? No, ya vamos así, no va a escapar que hoy no me alcanza el tiempo, así que Ahí está, ya. vamos a bajarlo un poco para que no la luz. Sí, porque está en mucha luz. Tiene todo, doctor. Sí. Vasito de agua tengo aquí también. Buenas tardes, doy las gracias por esta oportunidad de estar de nuevo con ustedes, obviamente al doctor Skupin, el cual cambió mi vida con esto que empecé a hacer yo, y les voy a hacer una presentación que me parece bastante entretenido en realidad, y es que nos propone el futuro de las células madre. Hay muchas cosas que se pueden hacer con células madre, y esto es más que nada, lo conversábamos recién con el comité organizador en el almuerzo, de la posibilidad que empecemos a hacer más cosas, que empecemos a hacer más investigación, a ponernos de acuerdo en nuestros protocolos, a trabajar más seriamente que se puede hacer, y sobre todo a creernos el cuento como latinoamericanos que tenemos la capacidad de generar investigación, sobre todo en el área médica. La medicina regenerativa es muy importante en realidad porque en el año 1930 había 40 personas trabajando por cada jubilado, pero ya en el año 2010 había solamente 2 personas trabajando por cada jubilado. Por lo tanto, cada vez se nos va haciendo más pesada la tarea, digamos, de ir manteniendo a estas personas. Por lo tanto, vemos que en todos lados, si revisamos qué era lo que se pensaba hace años atrás, en la revista de Science, se creía que lo que venía de medicina regenerativa era en realidad que íbamos a ser casi como el hombre biónico, el hombre de los 6 millones de dólares, que íbamos a tener partes que eran más bien metálicas y no humanas. O sea, la verdad es que no era medicina regenerativa. Si uno revisa las revistas de ahora, incluso de Harvard, ve que la medicina regenerativa tiene que ver con esto que es células madre. Se abrió una pantalla acá y probablemente ahí sí. Por lo tanto, como lo hemos conversado ya, los desafíos en las células madres vienen fundamentalmente en trabajar en la ingeniería con biomateriales, el trabajo de la célula, y la otra cosa importante también es cómo lograr los canales de suplementación donde lleguen nuestras células madres. Hay trabajos, por ejemplo, que usan el magnetismo para lograr
que las células madres vayan a riñón, por ejemplo, o corazón cuando la queramos. Porque cuando nosotros administramos las células madres a través de vía endovenosa, a los 5 minutos en el flujo sanguíneo van a llegar a todas partes probablemente. Así que esos son como los 3 grandes desafíos que tiene la terapia con células madre ahora, ¿ya? Y por lo tanto el sueño es poder crear células madres para reemplazar las células del cerebro, del hígado, del riñón. Eso es un poco la tarea que tenemos. Y probablemente nuestros hijos, Dios quiera que sí, en eso estamos trabajando, verán el Parkinson, el Alzheimer, tal como nosotros vemos ahora a la poliomielitis, como una enfermedad prevenible. Es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, cuando apareció la fecundación in vitro hace 35 años atrás. Era una cosa extraordinaria, impensada, que tenía muchos componentes éticos que la hacían cuestionable, ¿ya? Y por lo tanto es lo que pasa actualmente, que estamos bajo el asedio político, financiero, la polémica y el cuestionamiento del trabajo con células madre. Pero como les digo, no es tan diferente a lo que pasaba hace 35 años atrás, lo que ahora nos parece absolutamente normal de hacer fertilización in vitro y darle la posibilidad a una mujer de poder tener un hijo. Y la investigación en estos momentos es más bien criticada en vez de ser apoyada, ¿ya? Durante el gobierno de Bush en Estados Unidos se cuestionó no solamente la investigación con células embrionarias, sino que incluso con células madres. La gente salió a las calles para hacer los mítines para solicitar, y finalmente Obama hace unos años atrás dio la luz verde para poder investigar y desarrollar nuevos protocolos. Por lo tanto, en general se produce un problema que no hay cómo dedicarse a la investigación, salvo que se haga un poco en forma privada, que es lo que nos ha pasado también en Chile. Nosotros somos un centro de medicina privada, en la cual un grupo de médicos tuvimos la necesidad de desarrollar estas técnicas y empezó a crecer, pero la verdad es que es algo de forma privada. Lo mismo ocurre con la Fundación de Células Madres de New York, que nace en el año 2005 como una necesidad también, porque existe una gran brecha entre la investigación académica y las compañías farmacéuticas y la biotecnología. En general ellos tienen otros intereses, otras necesidades, más bien de tipo financiera, y la gente del área básica, académica también, tienen la necesidad de investigar. Muchas veces no saben ni siquiera por qué investigan. Los médicos clínicos, que tenemos el conocimiento de la patología, probablemente vamos a saber en qué podemos hacer las aplicaciones. Y por eso es tan importante que los médicos estemos centrados con esto y que trabajemos en equipo con la gente del área básica, que sepamos entender cuáles son sus aprensiones, aprovechar sus conocimientos para ir esta brecha, irla estrechando. Y así, este grupo, por ejemplo, y muchos otros, estoy contándoles la historia de ellos, que me parece interesante y que se puede replicar, o es lo que se viene. Se crearon miles de líneas celulares, en este caso de células madres, genéticamente diversas, lo que nos permitirá hacer ensayos en placas de Petri, en lo que se conoce como expansión celular o cultivo, pero ya en células humanas propiamente tal, para desarrollar fármacos o tratamientos, ver cómo se comportan las células en tratamientos personalizados, o sea, ir viendo caso a caso o grupos poblacionales genéticamente parecidos, por ejemplo. Esto ya lo conocen, que es las células de la piel, por ejemplo, que se reprograman con virus, y llegamos a las células pluripotentes inducidas, que es lo que le permitió a Yanamaka y Watson ganar el premio Nobel en el año 2012. Y como les contaba ahí entonces, se crearon las células pluripotentes inducidas, que son muy similares a las embrionarias, sin los problemas éticos de ser una célula embrionaria, y que son fabulosas para modelar enfermedades y evaluar fármacos. Este grupo, por ejemplo, tomó células sanas de piel y se crearon células pluripotentes con enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, y se podía estudiar estas células en una placa de Petri las veces que uno quisiera, y puede ver cómo responde, por ejemplo, a medicamentos, o qué es lo que pasa realmente con esta célula, por qué
se produce la alteración o la enfermedad de la motoneurona. Por lo tanto, por primera vez teníamos un modelo de enfermedad en un paciente vivo, en células humanas vivas. No había que ir y sacarle un pedazo del cerebro, por ejemplo, para ver cómo estaban funcionando estas células. Podíamos, a través de sus propias células, tener esa experiencia. Se vio que había otras células, en este caso, que desprendían una toxina que mataba a estas motoneuronas. No era propiamente de las mismas células. Por lo tanto, tratar de entender una enfermedad sin tener un modelo humano con células madre vivas es como no tener la caja negra en un accidente de avión. O sea, las células madre en realidad es la caja negra. Nos permite ver qué está pasando, por qué se desarrolla la enfermedad y tenerlo más encima en el laboratorio en una placa de Petri e irlo repitiendo varias veces y ver qué está pasando. Se puede replicar muchas enfermedades en una placa de Petri, incluso antes de que aparezcan los síntomas en un paciente. Y esto también, interesantemente, nos permite testar fármacos, si ese fármaco sirve para los pacientes. Y podemos tener modelos de enfermedad cardíaca, modelos de Parkinson, de esquizofrenia, etc. ¿Y por qué es interesante poder testar fármacos, por ejemplo? Porque si nosotros analizamos cuáles son los costos de la investigación de un fármaco, aproximadamente en promedio son 13 años para lograr sacar un fármaco. Se gastan 4.000 millones de dólares para un fármaco y solo el 1% de los fármacos que entran a estudios logran salir al mercado. Y es por eso que es tan cara la investigación con fármacos. Y además se produce otro problema que lo vamos a revisar ahí. Los modelos, además, para estudiar fármacos, en general son en animales. No teníamos cómo sacar células vivas, cerebrales, cardíacas, y ahora podemos crear avatares, ya modelos diferentes, motoneuronas o cardiomiocitos latiendo, y testar fármacos, lo cual obviamente va a acortar el tiempo de investigación y va a suponerlo más barato. Y no basta con echar un vistazo, debemos ampliar la visión, dar un paso atrás y ver que no todos sufrimos las enfermedades de la misma manera. Para una persona, una enfermedad de Alzheimer avanza más rápido, para otra más lenta. Los síntomas de aparición o, por ejemplo, en el fármaco son diferentes y también respondemos de forma diferente a los fármacos. Hay fármacos que en Estados Unidos, por ejemplo, la dipirona produce aplasia medular. En Chile nosotros durante años usamos y seguimos usando dipirona. Ahora, la farmacéutica no tiene ningún interés en promover la dipirona porque es muy barata probablemente, pero nosotros creo que nunca hemos tenido casos de aplasia medular por ese medicamento en Chile. ¿Ya? Si tenemos diferente estructura genética, obviamente responderemos diferente a los fármacos. Puede ser dañino un fármaco para mí, pero no para otro. Por lo tanto, en el fondo es como llegar y colocar zapatos sin probarlos, sin saber qué es para un niño, para los adultos, para ir a la nieve, por ejemplo. Y uno de los grandes ejemplos de esto, que fue un ejemplo terrible, es el Vioxx, ¿ya? Que era un medicamento excelente para la artritis, para el dolor que producía la artritis, pero también provocaba ataque, infarto, derrame cerebral y falla renal mortal. Por lo tanto, esto es uno de los ejemplos graves en que vimos un medicamento que podía ser muy bueno para un tipo de enfermedad, provocar la catástrofe en otros pacientes. Provocó grandes complicaciones cardíacas, incluso la muerte. Otra cosa hubiese sido si era posible testar el fármaco en una placa de Petri, por ejemplo, quedar cardiomiocitos latiendo, probar el medicamento y ver en qué pacientes no provocaba daño en los cardiomiocitos, en las células cardíacas, y ese paciente se podría haber beneficiado de usar el Vioxx. Y no lo que pasó realmente, que fue que además la industria farmacéutica tuvo una pérdida catastrófica porque tuvo que sacar el fármaco después de haber gastado mucho dinero. El problema es, como estamos trabajando en la actualidad, es cómo lograr hacer cultivos celulares para obtener una cantidad de células que sea importante para hacer estos test y que además sean con estas diferencias genéticas, ¿ya? Por ahora esto se hace de forma manual, los cultivos a lo más son en bioreactores, pero por así decirlo casi artesanal, y toma meses conseguir un linaje celular, lo cual no lo hace escalable a gran escala, obviamente.
Y para esto nos ayuda la secuenciación del genoma humano, o sea, llegamos a lo que nos interesa, que es el uso de la computación, ¿ya? Y necesitamos célula madre de todos los subtipos genéticos para poder hacer los test y verlos. Y para eso se creó robóticamente esto, que es una maquinita, digamos, que nos permite poder hacer diferentes subtipos celulares y probar en diferentes personas si eso le causaría problemas o no. Y esto cambiará, esto cambiará la forma de descubrir y testar los fármacos, disminuirá el costo, el tiempo que necesitamos y nos llevará finalmente a lo que se conoce como la medicina personalizada, con fármacos testeados individualmente si es necesario, ¿ya? Y si es necesidad de hacer un procedimiento tan terrible como sacar células cerebrales, por ejemplo. Así que esto es una de las cosas interesantes que se nos viene, que probablemente ya hay grupos trabajando interesantemente en esto, en células madre. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque tal como les comentaba yo, en algún momento de la vida todos nosotros seremos pacientes o tendremos un pariente querido enfermo. Por esto creo firmemente en la investigación con células madre, que es importante para todos nosotros. Este es mi padre, que el año pasado, ayer lo conté, estuvo hospitalizado durante 2 meses con una insuficiencia cardíaca, con una insuficiencia renal, que cuando el médico internista lo dio de alta, nos dijo claramente: tu papá va a la casa por un tiempito y probablemente no le queda mucho tiempo, aprovechenlo, un veranito San Juan. Y la verdad es que el veranito San Juan anda por aquí, feliz de la vida ahora, haciendo compra y todo eso después de haberle hecho una aplicación con células madre, ¿ya? Ya hay trabajos también que demuestran, por ejemplo, publicados en la revista JAMA, sobre la utilidad de las células madre. Voy a leerles esto porque es bien interesante. Dice: los resultados fueron publicados en línea en la revista JAMA y sugieren que la terapia con células madre es útil solo en la primera semana después de un ataque al corazón. Solo en la primera semana. El estudio ayuda a identificar los límites de cuándo la terapia con células madres podría ser beneficiosa. Es decir, esta terapia no debe extenderse 2 o 3 semanas después de un ataque al corazón. Si bien es seguro hacerlo, no se encuentra ningún beneficio para la función del corazón después de 6 meses. O sea, van hablando que probablemente va disminuyendo el beneficio, pero incluso a los 6 meses todavía tienen resultados, y esto fue publicado en una revista seria que todos la conocemos. Si alguno está interesado, ahí está la referencia. Esto nos comentó también el doctor Diego Correa, lo que se nos viene. Ya se ha hecho esto, digamos, en una niñita que nació sin tráquea, por ejemplo. Se provocó una tráquea y esa niñita pudo respirar y ser operada sin problema. Esto me parece que fue en Corea hecho. También diferentes órganos, incluso para la parte estética. Este es el grupo donde trabajaba también me parece que esto es del grupo del doctor Atala, que hicieron una vejiga que incluso es funcional, que se trató, ya es más que un adolescente incluso, y que tenía una vejiga inestable y que fue tratado y se le aplicó una... Y esto es otra de las cosas que se viene, digamos, que es parte de la medicina personalizada también, que es el manejo genómico, que es una parte que nosotros estamos empezando a desarrollar en Regencel en Chile, que es muchos pacientes que llegan a una cierta edad, 50 años, que tienen un buen pasar, económicamente están estables y tranquilos, sus hijos ya terminaron la universidad y quieren saber qué enfermedades son las que me están apuntando para adelante, digamos. Mi padre murió de un infarto, tengo un tío que tuvo un cáncer de colon. Entonces nosotros hacemos orientación genética, haciendo por lo menos el estudio de 10 a 20 enfermedades y dándole por lo menos un riesgo, diciéndole: sabes que cáncer de colon no tienes riesgo, por lo tanto de eso no te puedes preocupar, pero sí tienes alto riesgo de un infarto. Y ahí es donde entra el doctor Sánchez con toda su terapia ortomolecular, su medicina cardiometabólica, haciendo el apoyo a los pacientes. Aquí este es el grupo que estamos trabajando en Chile, el bioquímico, los médicos, el personal. Falta gente aquí, en todo caso, faltan más médicos que ahora hace poco han llegado. Eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias.